Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a través del visor de, por supuesto, aquí en UATV. En esta ocasión hablaremos de cámaras fotográficas análogas, procesos antiguos y, por supuesto, en general, de la fotografía. Así que comenzamos. En esta ocasión tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros en El Oficio del Artista. Estoy hablando de un joven talentoso, estudioso, médico de profesión y fotógrafo de corazón. Así que estoy hablando de Daniel Eudave. Muchas gracias por recibirnos en tu hogar, en tu espacio y por aceptarnos esta plática. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder estar en este programa con ustedes. Me gustaría que comenzáramos y que nos platicaras cómo fue tu acercamiento con la fotografía en general. Pues yo creo que mis inicios, mi primer acercamiento con la fotografía, pues fue, tuve la fortuna de todavía tomar un taller de fotografía análoga como mi primer acercamiento a la fotografía. Ya empezaba lo digital, fue más o menos por ahí del 2008, sí, más o menos 2008, 2007. Ya empezaba la fotografía digital, pero tuve la fortuna de empezar con un taller de fotografía análoga. Realmente un taller muy sencillo en la secundaria, con camaritas de esas de $1 de las farmacias que te vendían con un rollo ya cargado. Ese fue mi primer acercamiento. Y yo agradezco mucho pues a ese primer contacto con la fotografía análoga, porque eso fue lo que después me permitió seguir con el interés, o ese interés creció en mantener pues esa fotografía análoga, porque a partir del 2008 en adelante, conforme la tecnología pues se hizo más cercana, era muchísimo más accesible, pues se fue relegando toda la cámara de rollos, ¿no? Entonces, o sea, de primera mano, digamos que tuviste el acercamiento primero con estos procesos antiguos. Sí, pues primeramente con fotografía análoga, pero de rollo, nada más. Y creo que eso está muy bien como para alguien que quiere aprender fotografía, alguien que está empezando fotografía, porque te permite entender más el concepto de la cámara oscura, ¿no? Los principios fotográficos más básicos los puedes entender muy bien trabajando con fotografía pues de rollo, la clásica, ¿no? Análoga. Y yo creo que eso fue lo que también pues al principio influyó mucho en querer conocer más. Los procesos antiguos los conocí mucho tiempo después, ya que será como ya cuando tenía yo unos 18 años más o menos por ahí del 2013, empecé a conocer los procesos antiguos. Y obviamente cuando uno ve un proceso antiguo, uno pues se enamora, porque es muy difícil ver una impresión del siglo XIX o procesos todavía más antiguos, ¿no? Entonces, ver este tipo de imágenes sí te llega a sorprender, ¿no? Sobre todo cuando no sabes cómo se realizan. Entonces, ahí fue como cuando nació mi inquietud por estos procesos. Actualmente, bueno, vemos este interés mucho mayor, digámoslo así, en estos procesos antiguos. ¿Por qué crees que pase esto o que pasa esto? Algo que a mí me agrada bastante de los procesos antiguos que actualmente yo realizo es que pues ahorita yo trabajo con fotografía digital y con fotografía, bueno, de los procesos antiguos. Tengo ya, la verdad, un buen tiempo que no he realizado ya fotografía análoga de rollo. Más bien me he concentrado en los procesos antiguos, pero lo que a mí más me agrada es que actualmente, pues, gracias a la tecnología, pues, podemos fusionar tanto lo digital como la fotografía del siglo XIX. Y es que, bueno, normalmente pues a veces me preguntan que con qué tipo de cámara se realizan estas técnicas, y pues yo les digo pues con la digital. Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Pero ¿por qué consideras que este tipo de fotografía análoga es un proceso antiguo? O sea, explícanos por qué. Por ejemplo, yo trabajo con varias técnicas. Algunas de ellas todavía pues manejan, bueno, las manejo todavía con tal cual el procedimiento como se hacía en el siglo XIX. Estamos hablando de técnicas como el colodión húmedo, que es una técnica de 1840,
la cual pues es muy difícil modernizar, porque todo el procedimiento, todos los químicos que se utilizan tienen que ser los de la receta original, si no pues la fotografía no se da, no se puede hacer una impresión, entonces tienes que ser como muy purista en ese sentido. Pero también hay otro tipo de procedimientos que son muy versátiles, que son con los que también yo trabajo mucho, como son la transferencia al carbón o la cianotipia, que también son procedimientos de 1850, pero que sin embargo son, bueno, al ser como más, por así decirlo, amables, podemos modernizarlos y podemos trabajar con ellos, no necesariamente como lo hicieron en el siglo XIX. Tal vez la impresión y el procedimiento químico sí es tal cual como en el siglo XIX, pero actualmente la imagen la podemos obtener de una imagen digital. Y lo más importante que tenemos que hacer es que, bueno, y lo que a mí me agrada mucho es que tú teniendo una cámara digital cualquiera, no necesariamente profesional, pero sí a partir de la cual obtienes un negativo, y ese negativo va a ser la base para hacer las impresiones con estas técnicas antiguas. Y por ejemplo, o sea, ¿cómo sería sacar este negativo en una cámara digital? Bueno, lo primero es tener una muy buena imagen, conocer los principios básicos de fotografía, obtener una foto, la que tú más quieras, la que tú quieras imprimir en un procedimiento antiguo, y ya la tienes, y hay que hacer pues ciertas adecuaciones de la imagen, pues ya trabajando con Photoshop, para bueno, ahí manejar los tonos y volverlos a negativo y mandarlos a una imprenta para filmarlo y mandarlo a hacer, pues como imprimirlo en acetato con muy buena calidad. También se puede hacer con impresoras, pero tienen que ser impresoras especiales para que no pierda nitidez tu imagen, ¿no? Y te permita dar el punto exacto para que salga bien la impresión. O sea, es tal cual, bueno, yo a veces les pongo como que el ejemplo para que sea como más fácil, tal cual los negativos como de las cámaras de rollo, pero simplemente imprimirlo al tamaño que tú quieras hacer tu fotografía. En las cámaras de rollo teníamos un mini negativo así pequeño, del tamaño de del cuadro que se tomaba, ¿no? En las cámaras análogas que todos conocemos. Pero para hacer este tipo de técnicas tú necesitas imprimir igual, así un negativo, en lugar de hacerlo de ese tamaño, lo tienes que adecuar de acuerdo a la impresión que tú quieras. Entonces puedes hacer impresiones de un cuarto de carta, tamaño carta, doble carta, o incluso yo he trabajado con formatos de 50 centímetros o hasta 60 centímetros, pero tienes que hacer una impresión de un negativo de 60 centímetros, ¿no? Entonces eso pues ya implica pues más procesos, ¿no? Y está muy padre porque creo que lo estás adaptando, o sea, como lo que antiguamente con la fotografía análoga de rollo, o sea, lo estás, sí, como actualizando a lo que ahora tenemos y adaptando a lo que es la fotografía digital, pasándolo a un tipo de, digamos, símil en cuanto a papel, que ya tú lo puedes poner como tú prefieras, ¿no? Sí, exacto, porque la impresión final siempre, su formato de impresión, ahora sí que el papel en el que queda impresa la fotografía, pues siempre es un papel de muy buena calidad, papel de algodón, papel de algodón, pero de diversas gramajes, entonces está hecho para durar. Y eso es como, pues sí se llegaba a hacer antes, o sea, antes pues la fotografía la querían para que durara mucho tiempo, ¿no? A lo mejor en ese tiempo pues no conocían cuánto era la durabilidad. Por ejemplo, actualmente muchas de las fotografías que tomamos en los años 80, 90 ya se están pues despintando, ¿no? Ya hay que escanearlas, digitalizarlas, porque dentro de unos 20, 30 años las vamos a perder. Entonces, en estas técnicas hay unas que se caracterizan por ser muy, muy estables. Por ejemplo, pasa el tiempo y la fotografía no pierde nitidez, los tonos no se van, precisamente porque estaban hechos sobre formatos o con materiales de muy buena calidad. Y actualmente, exactamente, y actualmente, pues sí, como comentas, esta unión de lo digital con lo antiguo nos permite como hacer estos procesos un poco más accesibles, porque aunque sí he trabajado los formatos los procesos con cámaras y con cámaras con las que originalmente se utilizaban,
esto también hace como que un alejamiento a quien se quiera acercar a estos procesos, porque digo, no, es que yo no tengo esa cámara, de aquí a que consiga una de estas cámaras, pues va a ser solamente con un coleccionista, me va a salir muy caro. Entonces eso aleja a quien esté interesado en los procesos antiguos, pues a querer realizarlos. Pero ahorita tener esta posibilidad de que tú al tener una cámara digital cualquiera puedes hacer una impresión como en el siglo XIX, pues como que te da más, o sea, como que te da más interés, quieres buscarlo más. Hace un momento nos platicabas, bueno, de los diferentes técnicas que tú haces, que por ejemplo es la cianotipia, el gomolio. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo son estos procesos y qué otros también tú haces? Bueno, los procesos se pueden separar de acuerdo a las sustancias o a las sales o a los componentes químicos con los que realices la impresión. Durante el siglo XX, pues lo más común pues, fue la plata sobre gelatina. Y anteriormente, en el siglo XIX, los dos químicos que más se utilizaron pues era las sales de cromo y las sales de hierro. Y a partir de estos dos, a partir de estos dos compuestos se surgen varios procesos. Por ejemplo, en las sales de hierro está la cianotipia y pues todos sus derivados, y en las sales de cromo pues están está la transferencia al carbón, el marrón Van Dyke, y hay otros más procesos que se pueden realizar, pero de acuerdo al compuesto original, ¿no? Yo creo que el más antiguo con el que he trabajado es con el colodión húmedo, que oficialmente es como también se utiliza plata, es un procedimiento pues algo tóxico, pero sí ese es el segundo proceso fotográfico de la historia, ¿no? Después del daguerrotipo. Ese lo he trabajado, también he trabajado con la cianotipia, goma bicromatada, el marrón Van Dyke, la transferencia al carbón. También dentro de los procesos que he realizado también está el proceso de la tinta Rollins, que es un procedimiento todavía muy desconocido, pero el cual pues, yo conozco y he podido realizar gracias a la investigación que realizó Lourdes Corzo allá en Pachuca. Ella pues fotógrafa, artista visual. Ella pues se dedicó a investigar este procedimiento hasta que lo hizo viable, y pues tomé un taller con ella y pues gracias a ella pues lo conozco. También otro tipo de procesos como el gomolio pues es una mezcla de goma arábiga con sales de cromo. Ese no es un procedimiento antiguo, se dice que este procedimiento es como basado en la tinta Rollins o en otros procedimientos del siglo XIX, pero realmente se inventó en Estados Unidos como en los años 80 del siglo XX. Entonces es un procedimiento más nuevo, pero que sigue siendo como un acabado muy pictórico, porque tiene la imagen está impresa con tinta óleo, ¿no? Entonces, y sigue siendo fotografía. Entonces es muy, muy, muy padre también. Es como un derivado, ¿no? Ajá. De lo que han hecho. Exactamente, como que tomando un poco de las técnicas de cromo, lo han podido realizar también. ¿Y qué tipo de cámaras utilizas tanto para esos procesos como en general tus producciones que elaboras normalmente? Para los colodiones, pues sí utilizo una cámara, una Kodak Eastman de los años 30 para poder realizar los colodiones, porque eso sí es muy, muy específica. También se pueden utilizar cámaras Polaroid, de las que se utilizaban como en los años 60, 70, o las cámaras Brownie también se pueden utilizar, simplemente pues quitando ciertos aditamentos para la película y dejando espacio para la placa del colodión. Se pueden utilizar, pero para el resto de las técnicas antiguas, lo que yo actualmente utilizo es una cámara digital común y cualquiera. Entonces, esto es muy padre porque esto yo creo que los vuelve como procesos también muy versátiles, ¿no? Entonces, sí, no, en este momento yo estoy trabajando la imagen con digital y la impresión con lo antiguo. Escuchamos mucho hablar sobre la cámara estenopeica. ¿Qué tipo de aparato es o cómo se utiliza? ¿Es un parecido a la caja oscura o cómo es? La fotografía estenopeica es como quien dice la fotografía más básica, porque utiliza los principios fundamentales de la cámara oscura, ¿no?
Pero, por ejemplo, casi siempre quien trabaja con fotografía estenopeica pues utiliza papel fotográfico del que se utiliza para la técnica de plata sobre gelatina. Pero también hay fotógrafos que utilizan las cámaras estenopeicas y y también hacen impresiones con cianotipia, utilizándola en el fondo de la cámara oscura de la cámara estenopeica para hacer su impresión final. Obviamente lo que obtienen pues es el negativo, pero está muy, muy padre que también hay quien hace estenopeica con cianotipia. Una combinación. Sí, yo tengo un buen tiempo que no he hecho estenopeica, pero sí he sabido de quien está tan interesado en la estenopeica que incluso quiere también adaptar pues, las cámaras que tiene de este proceso junto con otras técnicas antiguas y también da resultados muy, muy padres. Obviamente implica mucho rigor técnico porque pues, los tiempos de exposición son larguísimos, pero se logra y es muy padre porque puedes seguir experimentando. Saliéndonos un poquito de cuestiones y procesos técnicos, ¿cómo es que da el resultado a estas imágenes o fotografías? O sea, ¿cómo es el proceso para que salga este tipo de fotografía? Sí, pues toda la preparación de estas técnicas es fotografía de cuarto oscuro. Todo el procedimiento químico, todo el procedimiento del preparado del papel, de las emulsiones, tiene que hacerse en un laboratorio. Actualmente no hay proveedores, no hay ninguna tienda, no hay en internet tal vez en internet sí, quien te venda los químicos ya preparados. Tú tienes que ser el propio cocinero de tus emulsiones, de tus químicos fotosensibles, porque realmente ahorita pues ya implica más bien un trabajo de investigación tener que trabajar con estos procesos, porque bueno, hay realmente pocas personas interesadas, pocas personas que se han acercado, también pocas personas que han producido en este tipo de procesos actualmente, ¿no? Entonces todo tú lo tienes que preparar por ti mismo, no puedes ir a la tienda, no puedes ir y conseguirlos. Pero eso también es algo muy padre, porque a quien ha hecho fotografía de cuarto oscuro, quien ha revelado sus rollos, quien ha trabajado con impresoras en el cuarto oscuro, pues entiende la experiencia de trabajar pues en la oscuridad, ¿no? Y preparar todas estas emulsiones, sí te llegas a sentir así como un químico del siglo XIX, ¿no? Tratando, y que es muy peligroso porque muchas veces estas soluciones o son cancerígenas, son flamables, son tóxicas, entonces sí hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero al final el resultado da mucha satisfacción. Entonces, y por ejemplo, o sea, ¿cómo es este proceso, digámoslo, ya creativo? O sea, ¿qué tipo de temáticas abordas, utilizas? Sí, últimamente con lo que yo he trabajado mucho es con el paisaje. He querido pues trabajar más con una técnica que se llama platino paladio, que es una técnica que yo conocí hace unos 2 años, gracias al maestro Nobuyuki Kobayashi. Es un japonés que trabaja solo con técnica de platino paladio. El platino paladio es una técnica hermosísima, yo creo que es de las más nobles de la fotografía y el resultado final es una gama tonal de grises impresionante. ¿Y cómo compones una imagen? Por ejemplo, lo que me mencionabas sobre la imagen. Yo creo que cuando tú tomas una fotografía y tienes como la experiencia de haber visto los diferentes procesos, te vas a dar cuenta que hay fotografías que se prestan más para imprimirlas en ciertos procesos. Porque, por ejemplo, en la técnica del gomolio, que es una técnica, por así decirlo, burda, donde hay como, por lo mismo de que es una impresión con óleo, casi hay que hacer como un tipo... aplicar la pintura como si fuera un grabado sobre una hoja de papel, pues el material pues es más, ¿cómo te explico? Un poco más con textura. Entonces ciertas imágenes se prestan más para imprimirla con esa técnica. En cambio, si tú quieres mucha nitidez, que se noten, que haya muchos contrastes, que haya muchos tonos de grises, pues entonces tú dices, no, es que esta imagen se presta más para una transferencia al carbón o para un platino paladio. O si tú quieres hacer algo que se vea como muy, no sé, algún tipo de bodegón. Muy notorio, ¿no? Ajá, que se vea así muy contrastado, con mucho color, o lo que quieres destacar es el color, por ejemplo, pues a lo mejor una goma bicromatada, ¿no? Que es un proceso antiguo, pero que es a color.
entonces también tienes esta versatilidad de tú elegir tu imagen y decir, pues creo que le va muy bien con esta técnica. Incluso, bueno, yo he hecho pruebas con una sola imagen y calarlas en diferentes técnicas. Y tengo ahí varias pruebas y ahí es donde te das cuenta, no, definitivamente no le va esta técnica a esta imagen. Y así tú puedes ir experimentando. Y eso es una riqueza muy padre de estas técnicas, la experimentación. Obviamente tienes que dedicarle un chorro de tiempo, materiales, ensayo, prueba y error, pero vale muchísimo la pena porque te da, te permite conocer más cómo se comportaría en una imagen con diferentes técnicas. Incluso que siento que nunca sale igual, o sea, nunca sale lo mismo. Sí, exacto, eso también es un encanto de estas técnicas, porque aunque tú hagas la misma impresión muchas veces, jamás va a salir igual. Yo, por ejemplo, para realizar mis impresiones, trabajo con el sol, a sol directo. Si llegó una nube y se puso en el sol, no va a ser la misma impresión que la siguiente. Siempre va a haber una pequeña variable que va a hacer que, aunque sea la misma imagen, siempre van a ser distintas. Entonces, cada impresión es única. Y eso también es parte del encanto de las técnicas antiguas. Cada impresión que realizas va a ser irrepetible, independientemente de la técnica. Precisamente ahorita tocas un punto que te quería preguntar también en cuanto a la luz, o sea, ¿qué tipo de luz utilizas? ¿Utilizas luz natural? Y si es natural, ¿qué horario es el que recomiendas o qué tipo de luz, depende del horario, usas? O si es luz artificial, ¿qué tipo de lámparas utilizas y demás? Sí, por ejemplo, para este tipo, para hacer las impresiones en estas técnicas se necesita luz a todo lo que da. Entonces, las horas de mayor exposición al sol que tenemos aquí en Aguascalientes, pues son más o menos como entre 12 y 3 de la tarde. Entonces, generalmente solamente puedes hacer las impresiones en ese horario. Aquí a mí me gusta mucho trabajar con el sol porque pues, es un recurso que tenemos prácticamente 360 días al año aquí en el semidesierto. Entonces, tenemos siempre sol. Entonces, no es necesario utilizar otro tipo de luces o lámparas de ultravioletas como en otras partes. Por ejemplo, unos amigos en Veracruz, pues allá mayormente, en Jalapa mayormente los días son nublados. Entonces no pueden trabajar con el sol, es muy húmedo, muy nublado. Entonces lo que ellos tienen pues son lámparas de luz ultravioleta, donde pues ya ellos tienen sus tiempos estandarizados, como cuando yo trabajo con el sol. Y ahora sí que varía según los gustos, ¿no? Hay quien tiene sol, pero a pesar de eso pues prefiere estandarizar bien sus tiempos, sus fórmulas con lámparas de luz ultravioleta para hacer las impresiones. Pero eso sí ya varía según el fotógrafo. Yo trabajo con la luz solar. En tu trabajo con los procesos antiguos, tú haces una emulsión, comparándolo con una película de fábrica, ¿cómo reacciona o cómo se comporta? Sí, es una buena pregunta porque generalmente en los procesos antiguos gran parte de lo que tú hagas es gracias a la experimentación. Entonces, tú puedes hacer qué tan sensible o no tan sensible quieres que sea tu emulsión. Generalmente en estos procesos la emulsión se aplica en el soporte final de la fotografía, a diferencia de las películas análogas, que la sensibilidad está en el negativo, de la cámara directamente hacia el negativo. Acá pues la emulsión fotográfica la aplicas directamente sobre el soporte final. Entonces la sensibilidad va a depender mucho de lo que tú quieras o el efecto que tú quieras hacer, o también si tú encuentras qué componente de tu fórmula química es el que da más fotosensibilidad, lo puedes agregar. Pero es muy difícil determinar los rangos en los que puedas estar. Realmente, porque no es un proceso mecanizado, no es un proceso pues industrial, ¿no? Realmente mucho de estos procesos depende del ojo del fotógrafo. Obviamente lo adecuado es hacer tablas de prueba y error, ¿no? Donde especifiques que con tanta concentración de tal sustancia obtienes cierto grado de exposición con esta luz y así tú vas haciendo tus anotaciones. Pero ya en el sentido práctico es muy difícil de determinar. Y también pues eso también las hace únicas, ¿no? Porque un segundo de más, 2 segundos de más, puede haber una falla
preparaste mal la emulsión, puede haber una falla y ya no te va a salir, ya no va a salir la imagen, ¿no? ¿Y no sale? No sale definitivamente o simplemente sale sobreexpuesta o subexpuesta. Pero es mucho más bien del ojo del fotógrafo el que va a determinar estos. No lo puedes estandarizar. En cuanto a los entusiastas de estos procesos antiguos, ¿hay cada vez mayor o menor personas que se interesan por estos procesos? ¿A qué crees que se deba? O sea, si tu respuesta es sí o no, ¿a qué crees que se deba? Sí, yo creo que, bueno, sigue desde que conozco estos procesos hace más o menos unos 10 años. He visto que son muy pocos quien conoce los procesos y todavía son menos los que los realizan. Obviamente, pues ahorita el mundo comercial, la fotografía, pues está muy enfocada a lo digital y a todo lo que pues deje dinero, ¿no? Pero con estos procesos es al revés, porque estos procesos te quitan dinero más bien, porque hacer experimentación, comprar químicos, mandarlos pedir, muchos no se encuentran aquí en México, hay que traerlos de Estados Unidos, de Alemania, pues es invertirle. Entonces yo pienso que, bueno, y son procesos que para realizarlos pues son costosos, ¿no? Entonces es muy difícil que si tú no estás en una institución educativa, dígase alguna universidad, o alguna institución que se dedique a las artes, es difícil llevarlos por tu cuenta, porque si tienes que invertirle además de tiempo, pues una buena lana en poderlo realizar. Y eso es lo que yo siento que muchas veces pues aleja a los que quieren realizarlos, ¿no? Porque pues simplemente pensar en todo el tiempo que te va a llevar, ya no. Y otra cosa también es que yo pienso que sí son muchos los interesados en querer conocer más estas técnicas. Yo pienso que los que sabemos hacerlas y los que estamos aprendiendo a hacerlas, debemos de darlas a conocer aún más, porque seguramente en cada exposición o en cada muestra, o por ejemplo en estas entrevistas, uno da a conocer cierto proceso, genera el interés y pues esa persona va a hacer una búsqueda y ese procedimiento no se pierde, ¿no? Porque pues actualmente cuando un fotógrafo pues se va, deja de trabajar, fallece, se lleva con él pues mucho conocimiento, muchas de sus fórmulas y muchas veces no son replicables, ¿no? Entonces, en cambio, si tiene unos alumnos que lo sigan, esto pues se vuelve más viable y se puede seguir perpetuando, ¿no? Sí, se comparte y evoluciona sí, aún. Siempre lo importante es compartirlo, siempre lo más importante. Yo en los maestros que he tenido, siempre han tenido esa como disponibilidad de querer compartirlo, porque también el mundo de los procesos antiguos se presta mucho como al hermetismo, ¿no? Porque bueno, uno entiende que cuesta investigar, cuesta llegar a los buenos resultados, pero también hay muchos que en verdad quieren darlos a conocer y eso es lo importante. Y yo pienso y espero y quiero que haya más interesados porque si no, estos procesos podrían llegar a perderse. Y por ejemplo, precisamente para estos interesados, o sea, ¿en qué instituciones o en dónde pueden estudiar este tipo de procesos? O sea, que nos des a conocer qué tipo de lugares. Sí, pues actualmente es muy difícil como que localizar, así, saber que en este tipo de lugares se den los talleres de manera cotidiana, es difícil. Más bien hay que buscar a los fotógrafos o a los colectivos de fotografía que hagan. Bueno, yo conozco algunos colectivos en la ciudad de Jalapa, bueno, imparten talleres de diversas técnicas. Bueno, a lo que voy es que es difícil encontrar lugares que impartan de manera frecuente los talleres. Hay que buscar colectivos de fotografía donde se impartan o buscar al fotógrafo que sabe la técnica y que juntar un grupo de 5 o 10 personas y hacer un taller, porque generalmente no son, por así decirlo, tan taquilleros, ¿no? Sí, o como no hay como tal instituciones, o sea, que se dediquen a estos procesos antiguos como tal. Como tal, no. Yo creo que habría que verificar si en ciertas fototecas del país se realizan. Pues obviamente pues ya hemos platicado y conocemos la fototeca de Zacatecas, donde pues ahí sí se imparten los talleres. Últimamente pues creo que no ha habido por cuestiones, pues obviamente no había clases presenciales, pues no se impartían los talleres, pero espero que muy pronto se puedan otra vez volver a dar. Pero aún así siguen siendo muy esporádicos. Es un buen lugar la fototeca de Zacatecas y en otro tipo de instancias como tal se pueden dar.
Lo malo de las técnicas, bueno, no lo malo, sino que más bien a veces las técnicas no nada más son para quien tenga un interés creativo. También muchos investigadores en cuestiones históricas pueden acercarse a estos procedimientos y saber, o no, no porque quieran crear, no porque quieran hacer fotografía, sino para conocer cómo se hacían estos procesos, y sin duda les puede ayudar mucho para sus investigaciones históricas. O de conservación. También para los que realizan conservación de arte es muy importante, y creo que si se dejaran de hacer solamente los procesos como para quien busca el lado creativo, sino también para el lado de la conservación, pueden todavía tener mayor alcance. Sí, porque si bien es parte del acervo histórico, de ahí también a partir de las imágenes sabemos lo que pasó en aquellos años. Exactamente, y es algo muy padre que cuando tú ves una fotografía antigua, si ya tuviste cierto conocimiento o acercamiento con los procesos antiguos, ya puedes determinar pues los materiales de los que estuvo hecho, qué tipo de impresión es, qué tipo de papel es, y eso pues para los investigadores en historia pues también es importante, no solamente para los que busquen ser creadores, ¿no? Los que estén interesados en asuntos creativos. Entonces, sí, exacto, no solamente por lo que vemos como tal de la imagen, sino como dices, de lo que contienen los materiales del papel, de los químicos, ¿no? Exactamente, y para la preservación eso es importantísimo, para un curador, para alguien que esté en el área de restauración, conocer qué tipo o cómo se llevó a cabo esa imagen, con qué tipo de sustancias, emulsiones la realizaron, pues es fundamental. ¿Qué consejo le darías a personas que se quieran involucrar o que les interesa este tipo de procesos antiguos? Okay. Yo el principal consejo que les daría es que pierdan el miedo a pues, adentrarse más en la fotografía análoga, en la fotografía de cuarto oscuro, en los procedimientos antiguos, que en verdad hay alternativas para poderlo realizar de manera casera, con utensilios muy básicos, muy sencillos, nada costosos, y que pierdan ese miedo a que los procedimientos son complejos y que son pues costosos, ¿no? Entonces, acérquense pues, ya sea a los fotógrafos que lo conocen para que tengan una primera introducción. Bueno, yo siempre he tenido mucha disponibilidad, así como mis maestros la han tenido conmigo, para enseñarlas, pero eso es lo principal, que si tienen el interés en conocerla, que se acerquen y que pues, sin problemas se puede organizar un taller, se puede organizar alguna charla sobre cómo se hacen los procesos y pues darlos más a conocer. Y de verdad, quien tenga interés, hay quien puede hacer una impresión hasta en el baño de su casa, ¿no? Pone ahí unos plásticos y utiliza el lavamanos como una tarja de impresión. Entonces, sí se puede realizar. Y es muy viable, y ahorita ya con lo que les comentaba de la fotografía digital y lo análogo, esta combinación lo vuelve muy versátil y realmente muy al alcance de todos. Sí, que cualquier persona tiene la posibilidad. Exacto, de sí hacerlo. sí se puede realizar. ¿Qué tipo de proyectos fotográficos vienen para Daniel Eudave? Pues recientemente he estado trabajando con virados de cianotipia. Virados, bueno, la cianotipia es conocida también como azul de Prusia, es una técnica que da un tono azul y blanco en las imágenes, es un azul muy hermoso, pero sin embargo también esta técnica se puede cambiar de color, se pueden hacer virajes. Y últimamente he trabajado con virados de cianotipia. He trabajado con virados de vino tinto para hacer que las imágenes en lugar de azul se vuelvan como, pues sí, como el color del vino tinto. Entonces es como un morado, sí, es un color pues tal cual tinto. Y además el papel se vuelve un poco más amarillo, papel de algodón. Entonces estoy trabajando como con ese experimento. Bueno, ahora podemos verte trabajar ya en el cuarto oscuro para que nos platiques y nos guíes en este proceso de técnicas que tú realizas. Sí, ahorita podemos hacer una demostración de la técnica. Muy bien, pues claro vamos que sí. para allá. Sí. Mira, aquí tenemos pues algunos ejemplos de algunos ejercicios, de algunos trabajos que hemos hecho aquí en el laboratorio. Por ejemplo, que ya está aquí en el marco, es una cianotipia. Ese es el color habitual de una cianotipia. Pero nosotros hemos estado haciendo experimentos sobre el color de la cianotipia y hemos hecho que de azul podemos sacar todo este tipo de tonos, ¿no?
Este es un color que es como le llaman negro berenjena, precisamente pues por el color de la cáscara de la berenjena, y pues también estos pues tonos como un poco azulados, verdosos. Y todos estos los hemos podido conseguir con virajes, utilizando químicos a partir del té negro y del café. Ajá. Entonces, que también pintan muchísimo pues a un virado de cianotipia. Los que he trabajado con vino, pues ahorita no los tengo, pero porque pues se van a presentar en diciembre en una exposición. Muy bien. Entonces, esta es otra técnica que también trabajamos aquí. Esta es la técnica del gomóleo. Esta es una técnica pues donde las imágenes fotográficas están impresas sobre un papel de algodón, y el final pues son detalles es un papel de algodón en el cual una emulsión fotográfica fotosensible se impregna y hace como una especie como de trama sobre el papel, en la cual pues el óleo se impregna y hay que aplicarlo tal cual como si fuera una especie de sello, una especie de grabado. Pero queda muy muy padre el efecto que da, ¿no? Entonces es como, y tiene aroma pues al óleo, ¿no? El papel de algodón es el que se utiliza para las acuarelas, simplemente hay que buscar un gramaje más alto, pero es el mismo papel de algodón que se utiliza para acuarelas y te da así como que... Efectito, ¿no? Ajá, un efecto que le llaman luego como pictórico, ¿no? Porque es donde te preguntas, ¿en serio es una impresión fotográfica o es una pintura, es una acuarela, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, pues es una fotografía, pero con materiales de la pintura, ¿no? Porque hasta tal cual es parece óleo. carboncillo, ¿no? También. Exactamente, y luego unos amigos que se dedican al grabado y así, pues dicen, no, pues ha de ser a lo mejor un grabado, pues ha de ser alguna otra técnica. Pero pues no ves ni pinceladas, ni la marca del grabado, de la prensa, o sea, no ves detalles de otras técnicas, entonces sí causa como mucha intriga saber cómo se hizo. Y todavía pues, o sea, eso es algo muy interesante de estas técnicas. Esta, por ejemplo, es una técnica que se llama tinta Rollins. Esta técnica, como puedes ver, da unos efectos como muy, pues como si fueran, o sea, lo primero que ves cuando tienes esta imagen en las manos no es fotografía. Así acaso a lo mejor es carboncillo por lo sucio del papel o así, pero si te fijas el papel es como muy duro, pero es precisamente porque está gelatinizado. Okay. Entonces en esa gelatina es una gelatina fotográfica que se prepara aquí en el laboratorio, es el medio en el cual se va a ir impregnando la tinta. Se utiliza tinta de pintura de linóleo, la cual pues se va aplicando como a manera de esponjeado, o más bien como, sí, así como esponjeado, pero con pinceles redondos o con pinceles muy finos. Así un poco, bueno, finos pero gruesos al mismo tiempo para poder abarcar mucha superficie y poder impregnar toda la gelatina en las partes emulsionadas, ¿no? Y sigue siendo fotografía. O sea que prácticamente lo que se proyecta en este papel, o sea, tú lo vas como pintando con la esponjita. Exactamente, es que todo, o sea, es un misterio cómo se hacen todas estas, bueno, al principio se te parece como un misterio porque dices, a ver, pero es que cómo pusiste la fotografía ahí, pero es precisamente la magia de las emulsiones fotosensibles. Primeramente, pues hay que hacer una emulsión, la cual se expone al sol con el negativo en la parte superior. Si quieren, ahorita vamos a hacer como un ejemplo de más o menos cómo quedan, como en este caso, mira, este es un ejemplo de un negativo, del cual en esta parte sobre el papel ponemos la emulsión fotosensible, se pone el negativo y después esto se expone al sol. Obviamente según la técnica, según digamos que eso el tiempo, ¿no? Los rayos del sol van a quemar ciertas partes de la película y se va a quedar impregnado en el papel. Entonces ya tienes que hacer ciertos lavados químicos y ya después puedes ponerle la pintura. Y es un proceso que te puede llevar, para preparar el papel y después hacer la fotografía, te puede llevar 2 días, ¿no? En hacer una serie como de 10. Exacto. Entonces, o sea, ¿cuánto te tardas en ya tener así todo? Pues varía mucho según la técnica, pero sí hay técnicas que necesitas invertirle al menos 2 días completos para tener todos los materiales listos para poderla realizar. Solo la cenotipia es la que puedes hacer en un día, la que puedes preparar en unas horas.
¿Qué Pero qué otros procesos? tenemos, por ejemplo, aquí, este de aquí, pues es una placa de cobre de un proceso que se llama heliograbado. El heliograbado, pues es un proceso también antiguo, pero para poder realizar este tipo de técnica, pues es muchísimo más complejo técnicamente porque necesitas no solamente un cuarto oscuro, sino también un taller de grabado. Entonces, esta técnica es muy bonita porque esta fue de las primeras que se empezaron a utilizar como para ilustrar los libros. Entonces, el paso de dibujar en los libros a tener imágenes de la realidad, pues fue gracias a esta técnica, ¿no? Y esto fue lo que contribuyó a dar imágenes pues, más fidedignas de la realidad, tal cual, en las impresiones de los libros. Y pues esta es una impresión de esta placa, ¿no? Obviamente, pues según el tamaño de la placa, es el tamaño de la fotografía, igual que con el negativo. Pero sigue siendo fotografía. Por ejemplo, este es el negativo que se utilizó para esta placa, ¿no? Por ejemplo, lo que haría un grabador, pues sería pues directamente tallar sobre la placa. Pero aquí lo que hicimos es utilizar, es una imagen digital. Obviamente pues hay que darle ciertos tratamientos, trabajar muy bien con las luces y sacarle lo más que podamos a la imagen, ¿no? Con un procedimiento químico igual, fotográfico, tenemos que pasar este negativo a la placa. Y es utilizando pues ciertos ácidos, ciertas sustancias corrosivas que van a marcar pues las tramas de la imagen en la placa de cobre. Esta otra técnica es la técnica de la transferencia al carbón. La transferencia al carbón es una de mis favoritas, obviamente porque tienes una nitidez muy buena, ¿no? Por ejemplo, a comparación de la cianotipia o de otro tipo de técnicas, pues aquí tienes una nitidez enorme, ¿no? Puedes trabajar muchos contrastes, muchas tonalidades. Y la ventaja es que se utiliza la tinta china. Entonces se llama transferencia al carbón porque muy al principio se utilizaban pigmentos del carbono, tal cual un carbón. Pero pues actualmente se utiliza la tinta china. Y la tinta china es la que da todos estos tonos y por eso tienes tanta variabilidad pues aquí en los contrastes. Y si tú percibes el papel es duro, o sea, no está como el papel de algodón normal. Es que este papel tiene que ser gelatinizado y esos procesos pues también te llevan más días preparar el papel y luego más resistente, ¿no? Porque sí, exacto, tienes que hacer un papel muy grueso. Por ejemplo, este es más o menos, yo creo que un papel de, no sé, de 250, entre 250 y 300 gramos, para que aguante la humedad y aguante pues el proceso de gelatinizado. Todo este brillito que tiene, toda esta consistencia es por la gelatina fotográfica. Y ahorita pues pero es tal cual gelatina, ¿eh? Pero todo nace a partir de este sello, ¿no? O sea, como que aquí es donde hacemos fotosensible. Aquí ponemos después bueno, le ponemos la película fotosensible. Esto es una gelatina tal cual con tinta china. Le ponemos la sustancia fotosensible, después ponemos el negativo y lo exponemos al sol. Y ya una vez que lo exponemos al sol, la imagen ya queda impregnada o ya queda aquí sobre la tinta. Después hay que pasarla como una especie de sello, pero por debajo del agua para que se puedan impregnar y hacen una especie como de vacío y después retiramos así tal cual y queda ya la imagen. Todo esto es de la mitad del siglo XIX. Bueno, esta sí es como ya más nueva, pero todas las cianotipias 1860, tinta Rollins y transferencia al carbón 1860, el heliograbado igual mediados de 1800, en 1850. Y esta de aquí, este es el colodión húmedo. Este es platino paladio. Esta es una técnica que a mí me parece de las más hermosas que hay. Pero esta es una técnica, es platino paladio sobre papel japonés. Es un papel de fibra de un árbol de moras, pero tiene una película de aceite de pescado. Entonces es una técnica muy japonesa. El preparar este papel para que pueda ser utilizado en fotografía. Y este es el negativo que utilicé para realizar esta fotografía. Esta pues la tomé con una cámara Nikon digital común,
pero pues hay que hacer un muy buen negativo, a partir del cual pues vamos a tener una impresión como en el siglo XIX. Esta técnica actualmente pues es muy difícil de realizar porque el platino y el paladio se utilizan en componentes de tecnología, ¿no? Tanto automotrices como para pues hacer todos los dispositivos electrónicos. Entonces es casi igual de caro en gramos que el oro. Entonces hacer platino paladio es casi como estarle embarrando oro al papel. Obviamente pues es muy costoso, es una técnica muy costosa. Obviamente se utilizan en soluciones y en sales especiales, ¿no? Pero aún así siguen siendo muy costosas. Tienen que mandarse pedir pues, a Estados Unidos o a Europa esos compuestos porque es difícil que alguien los utilice de manera cotidiana. De hecho, eso difícil de conseguir. Sí. De hecho, cuando hicimos estas pruebas en un taller con Nobuyuki Kobayashi, ahorita les enseño un libro de él, pues él primero pasó a Estados Unidos para comprar los insumos, ¿no? Y ya después vino a México allá con su cargamento de platino y de paladio. Pero sí es una técnica muy bonita y este papel ni se diga, ¿no? O sea, es muy difícil verlo aquí. Y él se lo trajo directo de Japón. Y para poder realizar este tipo de papel tienen que pasar 2 años. 1 año que repose la fibra, nada más así en seco, que se deje secar. Y 1 año más con la emulsión de aceite de pescado para que ya pueda utilizarse en fotografía. Dani, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues nada más mencionar que las técnicas alternativas o las técnicas antiguas son un campo muy amplio de la fotografía. No es nada más pues, un trabajo como arqueológico del pasado, sino que también algo que tienen es que te da muchas posibilidades para trabajos nuevos. Entonces, lo que yo quisiera pues, agregar, comentar, es que para todos los que estén interesados en buscar o en seguir trabajando con técnicas antiguas, lo hagan y se acerquen pues, a todas estas instancias, fotógrafos que todavía las realizan, pues para poder seguirlas perpetuando, ¿no? Y que sean todavía más vistas y más conocidas, que se salgan de su núcleo, así como de que solamente ciertas personas la conocen, sino que puedan expandirse y darse más a conocer. Y eso pues sería lo que a mí me haría más feliz, ¿no? O sea, que muchas más personas conocieran y se interesaran por los procesos antiguos. Creo que es muy importante tener este tipo de guías que nos enseñen estos procesos que ellos ya han elaborado y todo este conocimiento que a fin de cuentas, como lo decía, es un acervo histórico y totalmente es muy, muy importante. Claro que sí, también es bueno, también agradecerles a ustedes pues la labor que están haciendo, porque sin este tipo de programas sería muy difícil también seguirlos difundiendo. Entonces, también muchas gracias por el espacio. Al contrario, también a ti por recibirnos en tu hogar y en tu espacio. Y gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento. Nos vemos en otra emisión más de A Través del Visor D con más fotógrafos y fotógrafas invitados. Yo soy Ruth Díaz y nos vemos a la próxima.